Vamos a adentrarnos directo en un misterio empresarial que la verdad parece sacado de una novela policíaca. En este análisis vamos a desglosar un fenómeno loquísimo que pasa todos los días a nuestro alrededor, destruyendo marcas icónicas y miles de empleos. Y lo más increíble, todo desde adentro. Y bueno, el gran misterio central que tenemos que resolver aquí al observar la historia del capitalismo es el siguiente. ¿Por qué alguien en su sano juicio destruiría intencionalmente un negocio que es tremendamente exitoso y que está creando muchísimo valor? A ver, desmantelar una empresa que está quebrando tiene todo el sentido del mundo, pero aquí estamos hablando de titanes en su mejor momento, generando unas ganancias brutales y con una lealtad de clientes envidiable. ¿Por qué las personas que más se benefician de estas empresas tomarían la decisión de aniquilarlas? Esta cita ilustra a la perfección la trampa mental en la que caen muchísimos ejecutivos. O sea, asumen que el libre mercado siempre va a seleccionar de manera natural la creación de valor, como si por pura evolución las mejores prácticas siempre sobrevivieran. ¿A poco no suena súper lógico? Pues el problema es que esta premisa ignora por completo una falla masiva en el sistema, un error garrafal que los emprendedores han estado cometiendo durante cientos de años. Para entender esto, veamos a nuestro principal sospechoso. Viajemos a 1975 con Saul Price. Él era un exabogado que creó FedMart, una tienda de descuentos basada en membresías que fue un éxito rotundo. Para que se den una idea, su modelo no solo funcionaba, sino que generaba ventas anuales de más de $350 millones, lo que hoy serían literalmente miles de millones. Y ojo, nada mal para una empresa que no gastaba ni un solo centavo en publicidad, confiando pura y exclusivamente en que los clientes felices pasaran la voz. Ahora bien, el contraste entre la filosofía de Price y lo que hacía el comercio tradicional era brutal. Mientras toda la industria se obsesionaba con exprimir los márgenes al máximo, Price los limitaba a propósito. Él de verdad quería que su trabajo era ser el representante de sus clientes, no verlos como simples blancos para sacarles dinero. Y en cuanto a los salarios, agárrense, mientras todos pagaban 50 centavos la hora, él pagaba $1 entero. Simplemente sabía que nadie podía sobrevivir con 50 centavos, y esa inversión en su gente generó una productividad que estaba por las nubes. Entonces, al ver cómo este hombre armó su imperio, queda clarísimo que su éxito se apoyaba en tres pilares que iban en contra de lo que todos decían en ese momento. Primero, lo que él llamaba la pérdida inteligente de ventas, tener menos inventario para no abrumar al cliente. Segundo, elegir caminos que dolían un poco a corto plazo pero que te hacían invencible a la larga. Y tercero, y el más importante, poner la confianza absoluta del cliente como la verdadera moneda de cambio de su negocio. Estas decisiones crearon una lealtad inquebrantable. Pero claro, aquí viene el giro. Para los inversores de su junta directiva, tanta ética y principios se veían como un estorbo para ganar más y más rápido. Ellos querían expansión agresiva, precios más altos y hacer las cosas como todo el mundo. De hecho, pensaron, de forma bastante retorcida, que como Price había construido tanta confianza, podían darse el lujo de bajar la calidad y los clientes ni lo notarían. Así que le tendieron una trampa. En diciembre del 75 lo corrieron de su propia empresa, la misma que él levantó desde cero, y hasta le cambiaron las cerraduras de su oficina esa misma noche. Y lo que pasó después es una verdadera tragedia. Los inversores tomaron el control, tiraron la filosofía de Price a la basura y se gastaron $150 millones tratando de ser una tienda común y corriente. ¿Y qué creen que pasó? Para 1978, la moral de los empleados estaba por los suelos y las pérdidas eran gigantescas. En tan solo 7 años, las 46 tiendas terminaron en liquidación, 8,000 personas se quedaron sin trabajo y la empresa desapareció del mapa. Es el clásico ejemplo de manual donde los inversores destrozan su propia mina de oro. Al ver todo este desastre que ellos mismos provocaron, es inevitable preguntarnos, ¿fue lo de FedMart nada más un caso de mala suerte con una junta directiva muy codiciosa? ¿O estamos viendo el síntoma de una enfermedad económica muchísimo más antigua? Bueno, para responder eso, tenemos que echar a andar la máquina del tiempo. Vamos a reabrir un caso histórico de la Escocia del año 1800. Conozcan a Robert Owen, un gerente que se hizo cargo de los molinos de algodón de New Lanark. A diferencia de los otros dueños de la época que literalmente solo valoraban sus máquinas de metal, Owen consideraba que sus trabajadores humanos eran máquinas vitales y merecían que se invirtiera en ellos. Imagínense, les dio atención médica gratuita, educación, jornadas laborales más cortas y se negó rotundamente a contratar niños. Para la época, esto era una auténtica locura. Y fíjense en este dato que es simplemente espectacular. Lo de Owen no era nada más ser buena onda o hacer caridad. Él demostró con números que tratar bien a la gente era un negociazo. Al tratar a sus trabajadores con dignidad, logró acabar con los sabotajes y las renuncias constantes. Este modelo tan ético terminó generando retornos de inversión del 50 al 100% en comparación con las fábricas normales. El valor de la empresa se multiplicó. Pero adivinen qué.
Al igual que Saul Price, Owen pecó de optimista. Él juraba que los demás empresarios iban a ver estos números brillantes y le iban a copiar el modelo de inmediato. Y vaya error de cálculo. En lugar de aplaudirle, le hicieron la vida de cuadritos. Sus propios inversores lo corrieron en repetidas ocasiones porque, según ellos, estaban hartos de financiar sus programitas sociales, ignorando por completo que precisamente esos programas eran los que les estaban llenando los bolsillos de dinero. Entonces, aquí ya vemos un patrón clarísimo que se repite durante más de 2 siglos. Tenemos emprendedores que descubren métodos, digamos, iluminados que crean muchísimo valor. Asumen lógicamente que el mercado los va a proteger porque sus modelos dejan más dinero, pero al final solo pueden ver cómo desmantelan sus obras maestras. Es súper irónico porque estas empresas la están rompiendo en el mercado exactamente en el mismo momento en que son aniquiladas en las salas de juntas. En los textos que estamos analizando, se describe esto a la perfección como el cementerio de las buenas intenciones. Y lo que vemos en este historial no son las típicas empresas que quiebran porque la competencia las superó, para nada. El análisis muestra un patrón aterrador de empresas súper exitosas destruidas desde sus propias entrañas. Son fracasos súper raros donde, paradójicamente, el propio éxito de la empresa la volvió un blanco demasiado jugoso para quienes solo buscan exprimir dinero. Y si nos ponemos a revisar cómo operan estos perpetradores, vemos que tienen varias formas de atacar. A veces es por puro fuego amigo, donde los mismos accionistas matan la esencia del negocio. Otras veces es una toma de control hostil por parte de externos. O también está la famosísima tentación de cosechar, que es cuando llega una nueva administración y decide exprimir hasta la última gota de la confianza que la marca ya se ganó con el público, en vez de seguir trabajando para mantenerla. Este modus operandi se ve clarísimo en marcas que todos ubicamos perfectamente. Fíjense en Sears. Llegó un administrador de fondos de inversión que le sacó casi $1,400 millones en puros honorarios, mientras que la empresa como tal perdía $11,000 millones. Una locura. O vean a Polaroid. La junta directiva presionó y sacó a su genial fundador Edwin Land. En cuanto se fue, destruyeron toda la increíble cultura de innovación que tenían y bueno, ya sabemos que eso los llevó directo a la bancarrota. ¿O qué me dicen de los chocolates Cadbury, que perdieron un legado de 170 años cuando Kraft los compró de manera hostil? Lo primero que hicieron fue romper las promesas a los trabajadores y alterar las recetas de toda la vida. Que la verdad, para los amantes del chocolate, eso sí es un crimen. Y ni hablar de Toys R Us. Era un negocio súper rentable, pero terminó en la quiebra simplemente porque unas firmas de capital privado le cargaron unas deuda fantasma de más de $5,000 millones. Todo el dinero que debió usarse para mejorar las tiendas se fue a pagar esa deuda asfixiante. El análisis de este tema nos pone de frente a un contraste que es vital entender. Por un lado, tenemos la creación genuina de riqueza, que es como un truco de magia padrísimo donde tanto el que compra como el que vende salen ganando. Pero por el otro lado, está la extracción depredadora de valor. Esto es cuando bajan la calidad de escondidas, endeudan a la empresa hasta el cuello o cobran tarifas abusivas. Y como bien señala la investigación, es exactamente este comportamiento extractivo el que aniquiló a estas marcas tan queridas. Y todo esto, al final del día, nos obliga a cambiarle el nombre a las cosas. Los textos argumentan que ya basta de llamar a esto jugadas maestras de negocios. Hay que llamarlo como es, corrupción. La idea central es que, sin importar si es legal o no, destruir valor de esta manera hace pedazos la base moral de la economía. O sea, según esta perspectiva, cuando destrozas la confianza de 100 años para lucirte en el reporte trimestral, no estás haciendo negocios, estás destruyendo riqueza real. Y así nos quedamos con esta pregunta final que verdaderamente te deja pensando. Con este análisis queda clarísimo que hacer las cosas bien y con ética no te protege de los que quieren dinero fácil y rápido. Si partimos de la idea de que nuestro sistema debería premiar a los que crean cosas de valor, ¿cómo es posible que ese mismo sistema siga permitiendo que devoren a las empresas que lo hacen bien? Es la gran incógnita que, según el análisis, cualquier negocio del futuro va a tener que resolver si no quiere ser la próxima lápida en este cementerio corporativo. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte, Víctor M. Romo. Vamos a empezar esta serie sobre el libro Incorruptible de Ries, famoso por sus libros como The Lean Startup. Este libro nos va a introducir el concepto de capitalismo ilustrado, una filosofía empresarial donde priorizar el bienestar de empleados y clientes conduce a mayores beneficios a largo plazo. A través de la perspectiva histórica de innovadores como Saul Price y Robert Owen, Ries ilustra cómo las empresas con una misión clara a menudo crean un valor inmenso, solo para ser desmanteladas por inversores que a la vez son miopes.
Estos fracasos inusuales ocurren cuando los consejos de administración y los accionistas priorizan la extracción inmediata de beneficios por encima de la confianza fundamental y los estándares éticos que originalmente construyeron el éxito de la marca, de la empresa. Además, cataloga numerosos ejemplos, desde Sears hasta Cadbury, donde el abandono de la ética central de un fundador resultó en el colapso corporativo. En última instancia, el autor argumenta que los mercados modernos a menudo sufren de forma de corrupción sistémica, que trata a los mayores activos de una empresa como pasivos que deben liquidarse. Para evitar esto, sugiere Ries que los líderes visionarios deben implementar salvaguardias institucionales para proteger a sus organizaciones del sabotaje por parte de sus propios proveedores de capital. Dicho esto, vamos a compartir. Vámonos con el misterio de la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué las empresas las empresas buenas fracasan y la elección de un Nobel para evitarlo? En 1975, Saul Price, el visionario detrás de FedMart, entró en una reunión de junta directiva para ser emboscado. A pesar de haber transformado el comercio minorista con un modelo revolucionario de almacenes de descuento por membresía y políticas de márgenes limitados, Price fue expulsado de su propia empresa en cuestión de horas. Esa misma noche, los inversores cambiaron las cerraduras de su oficina. Esta paradoja no es un error estadístico, sino un síntoma de una desalinización estructural de incentivos. ¿Por qué el mercado castiga con frecuencia a las organizaciones que generan el mayor valor real? La historia de FedMart revela un misterio sistémico que todo líder debe comprender. La virtud, sin una arquitectura defensiva, es un activo destinado a la liquidación. El éxito como liability y la tentación del sacrificio. En el ecosistema financiero convencional, los principios éticos de un fundador no se ven como una ventaja competitiva, sino como un vacío de gobernanza o una oportunidad perdida de extracción de beneficios. Para los inversores de FedMart, la ética de Price era un impedimento para la maximización de retornos. ¿Por qué limitar los márgenes o pagar salarios dobles cuando el mercado permite lo contrario? Irónicamente, la confianza acumulada por una empresa ética se convierte en el motor de su propia destrucción, ya que los nuevos propietarios pueden gastar esa reputación para extraer rentas a corto plazo. Como bien señala Eric Ries al analizar esta patología corporativa, cuanto más dorada es la gallina de los huevos de oro, más fuerte es la tentación de sacrificarla. Este fenómeno demuestra que el éxito ético genera una forma de energía potencial que los agentes extractivos están ansiosos por liquidar. Sin salvaguardas, las empresas buenas son vulnerables precisamente por la magnitud del valor que han generado, que han creado. Dos descubrimientos idénticos, dos traiciones idénticas. La falacia de la selección natural en el mercado. Existe una creencia complaciente de que el mercado posee una lógica darwiniana, donde los modelos superiores siempre dominan a largo plazo.
La evidencia histórica refuta esta premisa. En 1800, Robert Owen asumió el control de las fábricas de New Lanark en Escocia, bajo una tesis radical. Los trabajadores eran máquinas vitales, que merecían la misma inversión y cuidado que la maquinaria inanimada. Owen redujo jornadas, prohibió el trabajo infantil y creó sistemas de educación. Los resultados fueron espectaculares. El valor de la empresa se duplicó para 1813. Sin embargo, Owen y Price, separados por 175 años, descubrieron la misma trampa de este capitalismo ilustrado del mercado. A pesar de mostrar que su modelo generaba retornos de 50 al 100% superiores a la competencia, Owen fue combatido por inversores que preferían el modelo de extracción estándar. El mercado no siempre selecciona el valor, a menudo selecciona la facilidad de extracción, como reflexionó Owen sobre sus máquinas vitales. Si entonces el debido cuidado con el estado de nuestras máquinas inanimadas puede producir resultados tan beneficiosos, ¿qué nos puede esperar si dedicáis igual atención a vuestras máquinas vitales, que están mucho más maravillosamente construidas? Como vemos en este gráfico, la filosofía de lo difícil es lo fácil. El éxito de Price no era una cuestión de carisma, sino de una ingeniería de decisiones que desafiaban la sabiduría convencional. Su modelo, que hoy impulsa a Costco, un gigante corporativo de 400.000 millones de dólares, se basaba en tres pilares estratégicos. Uno, la pérdida inteligente de ventas. Limitar deliberadamente la selección de productos para maximizar el volumen y reducir la fatiga de decisión, demostrando un respeto sistémico por el tiempo del cliente. El pensamiento de lo difícil es lo fácil. Elegir el camino corto más costoso, como pagar salarios dobles, para construir ventajas de largo plazo imbatibles, como la lealtad extrema y una productividad que compensa con creces el gasto de nómina. 3. La confianza como moneda definitiva. Diseñar cada política, desde estándares éticos que prohibían incluso almuerzos gratuitos de proveedores hasta reembolsos incondicionales, para codificar el mensaje. Estamos de tu lado. Price entendía que sacrificar margen hoy para blindar la confianza mañana no era caridad, sino una estrategia de supervivencia superior en un entorno de alta fricción, con una vista a largo plazo, versus el mercado que ve más a corto plazo. El cementerio de las buenas intenciones y la corrupción del valor. La historia corporativa es un catálogo de fallos inusuales, empresas que fracasaron debido a su propio éxito. Sears, bajo Robert E. Wood, llegó a tener 33% de propiedad en manos de sus empleados, alineando intereses de forma magistral. Sin embargo, al carecer de protección institucional tras la muerte de Wood, fue desmantelada por una gestión extractiva que vendió sus activos rentables para pagar deudas artificiales. Destinos similares sufrieron Polaroid y Cadbury, esta última devorada por la adquisición hostil que destruyó un siglo de lealtad de marca, en nombre de ahorros anuales de 800 millones de dólares. Este proceso es lo que debemos definir con rigor como corrupción. Transacciones que, aunque legales, destruyen valor neto en lugar de crearlo. Es una corrupción sistémica. La corrupción rompe la lógica fundamental del capitalismo. Pasa en todos lados, en empresas, en gobiernos, lo vemos en todos los gobiernos, con una corrupción rampante, transformando el intercambio voluntario en una redistribución parasitaria. Cuando una organización, cuando un gobierno deja de ser motor de riqueza para convertirse en un activo de extracción, de robo,
La arquitectura institucional ha fallado frente a la gravedad financiera. Lo vemos en el caso Sears, caso Toys R Us, caso Polaroid, caso Zenith Radio. La solución del Nobel, arquitectura sobre intenciones. ¿Cómo evitar que una misión sea víctima de su propio éxito? La respuesta no reside en el carácter del líder, sino en la ingeniería legal. En 1922, Murray y August Crowe, este último premio Nobel de Medicina, fundaron Nordisk Insulin Laboratory, con una visión bien clara. El descubrimiento de la insulina era un fideicomiso público. Para proteger esta misión de la rapacidad de los mercados, de la corrupción, diseñaron una estructura de propiedad de clase dual, donde una fundación sin fines de lucro controla el 77% de los votos. Hoy, Novo Nordisk no solo es una empresa pública exitosa, sino que su entidad controladora es la fundación benéfica más grande del mundo. Los Crowe entendieron que la arquitectura institucional es más fuerte que las buenas intenciones. Ante esto, la pregunta para cualquier estratega es: ¿está usted seguro de que es más inteligente que un premio Nobel? Los Crowe no confiaron en que sus sucesores mantuvieran su ética. La codificaron en el ADN legal de la empresa. Como vemos en este slide, investigaciones de Harvard Law School de los fundadores de Star Wars respaldados por Venture Capital que logran salir a bolsa sin protecciones estructurales adecuadas. Solo el 20% sobrevive 3 años en su puesto. ¿Qué podemos concluir con esto? Ingeniería institucional frente a la gravedad financiera. Un puente colapsa, como vimos al principio. Es simplista culpar a la gravedad. La gravedad es universal, siempre está ahí. El fallo reside en una estructura que no calculó correctamente la resistencia a la tensión o a las cargas laterales. Lo mismo ocurre con las organizaciones, con los gobiernos. Las fuerzas financieras que presionan para sacrificar el propósito por el beneficio trimestral son la gravedad del mundo de los negocios y también lo de los gobiernos. Gobiernos que pactan con la criminalidad para obtener votos, para obtener financiamiento. La supervivencia de una misión no depende de la voluntad heroica del fundador, sino de la tenacidad de su diseño organizacional. El futuro no pertenece a quienes tienen mejores visiones, sino a quienes construyen estructuras con la fuerza de tensión suficiente para resistir la tentación. La pregunta final permanece para ti. ¿Está tu organización diseñada para resistir el viento? ¿O solo es cuestión de tiempo antes de que alguien cambie las cerraduras? Como vemos, desprotegidos versus blindados. Costco, Mondragón, John Lewis. Parte 2. I más D obsesivo, más innovación óptica, como Carl Zeiss. Finanzas para la clase de media, como en Vanguard. Dominio en bienes de consumo, Hershey Company. Blindar a tu organización versus este tipo de corrupción sistémica que nos comentarías. ¿Es más listo que un premio Nobel? Ya revisamos el caso Novo Nordisk. 77% control de los votos, vía la fundación sin fines de lucro. Novo Nordisk es una empresa for profit cotizada en bolsa. ¿Es tu empresa la gravedad o un
fuente de arquitectura de la longevidad institucional. Sucesión institucionalizada, amortiguadores de presión financiera, fundación constitucional en la Junta. Vas a tener vientos, vas a tener gravedad, vas a tener corrupción interna. ¿Cómo blindas a tu organización para ello? Tu misión depende puramente del carisma del liderazgo actual. Cuando el capital externo exija mayores márgenes a costa de tus principios, ¿qué mecanismo legal los detendrá? ¿Estás construyendo una institución para que dure 100 años o simplemente estás engordando la gallina para su próximo sacrificio? El corto placismo versus el largo placismo. Cuando un puente cae no culpamos a la gravedad, culpamos a la falta de su resistencia. A la atracción, las buenas intenciones corporativas nunca salvarán tu misión. Solo una arquitectura legal, financiera, inquebrantable, lo logrará. Dicho esto, revisamos el capítulo 1 de Incorruptible para introducir diferentes mecanismos, diferentes casos de estudio, para que veas cómo se puede aplicar a tu lugar de trabajo, a tu organización, a tu gobierno. Recuerda que la corrupción es un mal que aqueja los mercados, las empresas, los gobiernos y solo busca la gallina de los huevos de oro, el corto plazo, el próximo voto, la próxima extracción financiera, en lugar de generar valor a largo plazo. Dicho esto, espero haya sido de tu interés. Te veo en el próximo capítulo de Incorruptible de Ries. Hasta la próxima.